Está con nosotros el diputado provincial Jorge Gen. Bienvenido, Jorge. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Bien, bien. Bueno, la pregunta que hace 14 años nos hacemos, ¿por qué se inundó la ciudad de Santa Fe? La ciudad se inundó por la temeridad, la irresponsabilidad y la desaprensión de la vida hacia la vida de los santafesinos, de quienes implementaban políticas públicas. Ausencia de políticas públicas. La ciudad se inunda porque faltan 100 metros, 200 metros de una defensa. Se podrá hablar de que había lluvia, el nivel de recurrencia de la lluvia, también de la luz de los puentes, que era... lo cierto es que el agua entra, se indica y inunda un tercio de la ciudad. Hay una clara responsabilidad provincial, y digo provincial, no digo local, que también la hay. Porque todas las conexiones que tenían que ver con la responsabilidad de lo que ocurrió, que además quiero decir algo, le marcó la vida a un tercio de los santafesinos. No estamos hablando de un tema abstracto, no estamos hablando recordemos a ver qué hay hoy de efeméride y hablemos de esto. Yo conozco gente todavía que llueve, gente grande que llueve y se sienta y se agarra y se pone a llorar. Hay gente que perdió toda su historia, hay gente que perdió su vida, sus papeles. Entonces, digo, me parece un acto incomprensible desde el punto de vista jurídico que quien haya sido el máximo responsable de esto, que se llama Carlos Reutemann, no haya sido citado. No hubo una declaración indagatoria, preguntarle, a ver, señor exgobernador, ¿usted qué piensa de esto? A ver, digo algo, solamente un papelito por escrito informando y bueno, a ver, digo, estamos hablando de una persona que hoy forma parte de una coalición política de centro-derecha que gobierna en la Argentina, que se da el tupé de criticar la falta de obras del gobierno provincial, porque Reutemann hoy forma parte de Cambiemos, y parece que tiene que volver a hablar para que algunos se acuerden de esto y empiecen a darse cuenta claramente de lo incomprensible que significa formar parte de una... Hoy hay una coalición política de la cual está conformada por Reutemann, por dos expresidentes del justicialismo y por Corral y Barletta. Esto es así, y si no, estoy dispuesto a discutirlo. Pero digo, concretamente me parece una deuda de la justicia que no se haya expedido acerca de este tema. Después está la otra cuestión de un intendente que por su incapacidad y quizás por sus códigos o acuerdos que uno puede no saber, no salió a decir lo que dijo, porque después está el tema de la contingencia, ocurrido el hecho. ¿Qué es lo que hacemos? ¿Cómo se resuelve? ¿Por qué no se evacuó la ciudad? ¿Por qué se dieron señales contradictorias? Quédense tranquilos, que Barrio Chale no se van a inundar. Creo que la ciudad y la región hubo un punto de inflexión con las inundaciones. Creo que la historia cambió, que hubo mayor inversión. Quiero decir esto con ciertos datos arriba de la mesa, que la obra hídrica que se hizo en la ciudad de Santa Fe está financiada en un 70% con fondos provinciales. Desde la primera limpieza de reservorios que se hizo en un momento hace ya una buena cantidad de tiempo. Y que en realidad sí ha habido avances en temas de planes de contingencia. En ese tiempo yo era concejal de la ciudad de Santa Fe, muy joven por cierto, y lo que noté es la falta de liderazgo, sí, del municipio. Te iba a preguntar, vos eras concejal, ¿qué se vivía puertas adentro? Digo, bueno, si bien el consejo en ese momento, digo, vos eras oposición, no tenías una relación directa con la gestión de la ciudad de Santa Fe en cuanto al Ejecutivo Municipal, pero eras parte del Estado. ¿Qué podías ver? ¿Qué se observaba? Ausencia, digamos, ausencia de la gestión municipal. De hecho, todos nosotros hubo unas 4 o 5 horas que no sabíamos dónde estaba el intendente. ¿Dónde estaba esto? ¿Dónde está? Y hablamos con los funcionarios y nadie sabía dónde estaba. Que inclusive se habían dicho cosas. Fue una ausencia de liderazgo del municipio.
una sensación de que la gente no sabía. De hecho, la universidad ocupó un rol importante en la cuestión de los centros de evacuados, de ver dónde van, de encontrarse, había listados. Nosotros salimos, por ejemplo, faltaba agua potable y salimos a hacer una campaña, y dijimos, bueno, hagamos esto, y nos juntamos y fuimos a juntar digamos, plastiquitos, vasitos para que la gente tenga agua potable. Fuimos a recorrer los centros de evacuados. Y créanme que veo mucha gente, cuando uno los mira, el recuerdo de esos tiempos. Y mis respetos a la Carpa Negra, a la Marcha de las Antorchas. Son las abuelas de Plaza de Mayo de las inundaciones. Están para hacer recordar a los santafesinos que ocurrió un hecho por temeridad y por falta de política pública del gobierno provincial, que la ciudadanía no se va a olvidar, muchas veces en silencio, los he visto ahí reclamando. Nunca plantearon una cuestión de indemnización, no buscaban, a ver si esto, porque está siempre esta tendencia de decir, bueno, a ver, ¿cuánto querés? Dicen, no, hermano, queremos que vayan presos los que tienen que ir presos, porque esto cierra una historia. Decías recién, desde el punto de vista jurídico es casi imposible de entender cómo ni siquiera fue citado a indagatoria el gobernador y algunos de sus funcionarios que estaban a cargo de áreas trascendentales de la materia misma. Lógicamente que tampoco es tan difícil de entenderlo. Digo, se ve una justicia que ha mirado para otro lado, se ve una justicia con muchos contactos con la política. Y una de las promesas de campaña de Hermes Wiener cuando van al Frente Progresista fue cambiar todo eso. ¿Qué pasó? ¿Por qué no se cambió o no se avanzó con una reforma puertas adentro de la justicia que por lo menos reparara esta cuestión? Es complejo, porque estamos hablando de un poder independiente. Yo le reconozco al gobierno de Kirchner una actitud política de pararse frente a una corte, y eso influyó para que la corte se renovara. Fue una corte, una mejor corte, digamos, la que tenía la Argentina en esos tiempos. Mucho mejor. Que era el otro, era la corte del menemismo. Entonces, bueno, yo en ese momento era concejal de la ciudad de Santa Fe, cuando en la primera gestión de Wiener, yo asumí como vicegobernador, como Fati, y era de los que planteaba en su momento o esperaba quizás una actitud más fuerte en ese sentido. De todos modos, a mí me tocó presidir una comisión investigadora de la otra inundación, la que vino por al lado de las lluvias, 2007, donde se había corroborado una deficiente funcionamiento de todo el sistema de bombeo, y yo personalmente llevé, porque escuchamos, fueron durante 10, 15 días que escuchamos a todo el mundo, fuimos con escribanos, fue todo un trabajo realmente del cual me siento orgulloso, junto con los concejales que conformaron esa comisión. Y yo personalmente fui y le entregué toda esa información al procurador de la Corte. Le pedimos que haya dada la complejidad del tema, que haya una fiscalía integrada, porque por la característica, y bueno, todos sabemos que no pasó nada. La mayoría de los funcionarios judiciales que intervinieron en la causa de inundaciones fueron ascendidos. No me animo a decir todos porque no los tengo a la vista ahora, pero el 90% fue ascendido con el voto del oficialismo también en los últimos 9 años. No hay una autocrítica ahí. A ver, el sistema judicial, digamos, el sistema judicial tiene su lógica, los pliegos vienen, hay todo un procedimiento, ha habido un avance en términos de prescindencia del poder político, de autolimitación de algunas decisiones del poder político, y sí ha habido por parte de algunos de nosotros, de algunos actores, una actitud manifiesta y expresa de reclamo en el sentido de una respuesta por parte de la justicia, pero siempre reitero, estamos hablando de una justicia de un poder independiente. Juan, recordaba recién que cuando el Frente Progresista ganó en el 2007, venía con toda
una expectativa de modificar la justicia, sobre todo la Corte. Y recuerdo que la campaña de Hermes, vos recordarás, Jorge, era con el tema de León Gieco sobre Pocho Leprati, el ángel de la bicicleta. Y fíjate vos que en la causa de Pocho Leprati, quien estuvo imputado, hubo varios imputados por la represión, por los fusilamientos del 2001, policías rasos y funcionarios. Uno de los funcionarios fue Oscar Biagioni, del que hablábamos hoy, justamente, como presidente del Tribunal de Cuentas. Oscar Biagioni estaba sindicado de haber sido el responsable, entonces era director de logística del Ministerio de Seguridad, de no haber dado pertrechos antitumultos a la policía para no, cuando disparar, no matás, ¿no? Herís, disuadís. Termina siendo enviado su pliego por el Frente Progresista para ocupar un cargo absolutamente relevante. Por eso digo, hay momentos en que uno se plantea, también las contradicciones existen, hay que comerse ciertos sapos seguramente desde la política, pero lo observa como ¿qué pasó en el medio? Pues se pregunta, ¿por qué sucedió esto? Desde el ángel de la bicicleta a Biagioni, al pliego de Biagioni, enviado por la gestión socialista, por la gestión del Frente Progresista. Bueno, a ver, es cierto que hay decisiones políticas que se toman en su momento que tienen que ver con acuerdos, esto es así, digamos, acuerdos que tienen que ver, como el justicialismo no es una fuerza que no tiene representatividad, una expresión, representatividad política en las cámaras. De hecho, tiene mayoría en la Cámara de Senadores, y esto es un dato insolayable a la hora de analizar cuestiones que tienen que ver con la gobernabilidad y con las decisiones políticas que se toman al efecto. Ahora, esta ha sido una gestión que ha avanzado en temas de ordenar las cuestiones judiciales, de separarlas de las cuestiones políticas, de mejorar el sistema procesal penal. Ha habido reformas que han sido bastante importantes, que han tenido bastante impacto en la vida cotidiana. Pero, digamos, hoy hay una suerte de cogobierno, por llamarlo de alguna manera, cuando en el caso nuestro teníamos prácticamente ambas cámaras en contra, y se gobernó. Yo creo que estamos frente a un gobierno y a unas gestiones que son progresistas, que van a culminar programas que tienen que ver con obra pública. La provincia de Santa Fe va a ejecutar 20.000 millones de pesos en obra pública de calidad social, y se van a terminar culminando los hospitales, el Semafé, dentro de algunos meses. Bueno, esto es parte de la gestión, una gestión que cree en un sistema descentralizado de gestión, y que entiendo que se debe continuar en el tiempo, ¿no? ¿Qué te pasa cuando ves las imágenes hoy, 14 años después de la inundación? Para mí, a mí me marcó en lo personal, porque yo llevaba 2 años de concejal y veníamos ya de una crisis política, que era la crisis de 2001, que fue muy fuerte para nosotros, porque yo en realidad recién llegaba, era en ese momento un jovencito concejal, y la gente que reclamaba, y bueno, siempre me entendía que había que estar cerca de todos de los lugares, y bueno, y fuimos y estuvimos y nos encontrábamos con eso, ¿no? Me acuerdo de una asamblea en una vecinal de Barranquitas, de haber ido los 3-4 días, lleno de gente. Fue la gente con una tristeza, con una desesperanza, con la mirada perdida. Me hacía acordar mucho a un libro de Saramago, Ensayos sobre la ceguera. Era gente con los ojos perdidos, sin destino, ir hacia ningún lugar, gente que te decía que había perdido sus papeles, sus historias, más allá de lo económicos, sus esfuerzos. La verdad que con solo recordarlo, a mí el solo hecho de traer esos tiempos al presente me produce mucho dolor, y me acuerdo de mucha gente que con mucha dignidad ayudó, la solidaridad, la cantidad de gente que trabajó. Ayer hablábamos
de los docentes, directores que por las suyas abrían la escuela, que nos había inundado, los chicos que se habían inundado, sus familias, el colchón, la cocina improvisada, el centro evacuado improvisado, no había estado. Hay mucha gente que se pregunta, ¿pero cómo no había estado? No, además estaba la luz cortada, se interrumpían las comunicaciones, nadie mandaba, nadie ordenaba. Y decíamos ayer, qué injusto que es la gente en general, cuando manda un mensaje de texto diciendo los docentes todos vagos, reclamando por un sueldo. Entonces decíamos la salvedad, si bien la hacemos siempre, especialmente en esta época la hacemos porque fueron los docentes los que bancaron ahí una situación muy complicada. Y los muchachos de la FUL, yo tengo en la retina chicos de la FUL durmiendo en el hall del ET10 y volviendo al departamento 5 días después. Cuando arranca la crisis y volvieron a su casa 5 o 6 días, lo recuerdo porque tenían la misma pilcha. Y porque nos hablábamos todo el tiempo. Yo estaba en ese momento en un programa del ET10. Es una conducta, una actitud solidaria enorme del santafesino, enorme. Que después, si bien no tuvo, yo lo charlaba con otros inundados en los últimos días, si bien está la impunidad ahí, hay olor a impunidad con este expediente, el reclamo post inundación terminó con la ley de lemas en esta provincia. Terminó con Storni preso y echado de la ciudad de la diócesis de Santa Fe. Terminó con Brusa preso, porque todas las cosas que se señalaban tibiamente hasta ese momento tomaron una dimensión. Bueno, todo lo que nos hace mal hay que empezar a sacarlo de la ciudad. Brusa preso, Storni afuera con un proceso judicial, la ley de lemas que era una chanchada desde el punto de vista electoral. El propio peronismo tuvo ahí una actitud, el obeidismo de hacerla caer. Hubo mojones importantes que tienen que ver con el reclamo de los inundados en la calle, porque no olvidemos que hubo plazas de 10.000 personas en esta ciudad. La plaza de enero del 2004, enero-febrero del 2004, tuvo 10.000 inundados en esa plaza, que fue cuando se cortó la luz, que hubo incidentes, que la policía armó incidentes, etcétera. Empiezan las vallas también. Hubo una conducta social de reclamarle a toda la política, a todos los dirigentes, al periodismo también, sean mejores. Y estamos acá para señalarle las cosas que van a hacer mal. Yo creo que mejoramos todos un poco desde aquel momento, gracias a tener el dedo señalándonos todo el tiempo, principalmente a la clase política de los inundados. Sí, es así. Y me parece que ahora, digamos, la deuda sigue estando en estos expedientes. Yo me acuerdo una vez que estaba a cargo del ejecutivo provincial, el gobernador Bonfatti se había ido y estaba, esto creo que nunca lo comenté inclusive, estaba en el despacho del gobernador. En un momento salgo del balcón, me miro así, veo a la gente de la marcha de las antorchas ahí, como un día cualquiera, parados ahí, era un día, y los llamo. Y me vieron ahí en la ventana y le dije, ¿quieren pasar? Nunca habían pasado al despacho. Y dije, bueno, pasaron. En el momento cuando pasan le dicen a la admisión, mira, recién hablamos con el vicegobernador acá, hablamos en el balcón, nos dijo que pasáramos. Me llamaron, me dicen, ven acá, atención, sí, venga, pasa. Y ahí volvimos a asumir el compromiso de hacer todo lo que sea necesario para que esa causa no quede, no haya impunidad. Porque se podrá decir sí, que podremos haber tenido una actitud, yo también fui muy crítico en algunas cuestiones con la Corte en ese momento. Ahora esto lo hizo el justicialismo, un justicialismo... Sí, es verdad. Esto lo hizo el justicialismo, un justicialismo que estaba en cría, todo lo que ocurrió en ese momento y en cierta forma hubo un punto de inflexión, inclusive lo quiero decir en la gestión de la ciudad. Todos saben, tengo una mirada que a veces no es exactamente igual, o no tenemos algunos, una mirada exactamente igual que los que gobiernan la ciudad de Santa Fe, pero sería injusto decir que no ha habido avances en términos de planes de contingencia, en temas que tienen que ver también con saber que hay cuestiones que pueden ocurrir
digamos, sobre todo en una ciudad que tiene una vulnerabilidad natural, como la tiene la ciudad de Santa Fe, y que hay que estar preparados, y hay que tener centros evacuados, y hay que tener mucho... pero reitero, creo que lo que va a cerrar alguna vez esta herida, que es una herida mucho más profunda, es una herida mucho más profunda de la que nos podemos imaginar, va a cerrar el día que la justicia haga lo que tiene que hacer. Quiero leer un par de mensajes, porque tienen que ver con algo de lo que comentábamos hoy. El 947 dice: hola gente, mi mamá cuando llueve tiene preparadas las bolsas de arena. El 600 dice: se encuentran en estado de vulnerabilidad las defensas del este de la ciudad de Santa Fe, Alto Verde, por ejemplo, también en Recreo, Norte. Yo la pasé en Centenario, dice el 947, donde el agua entró y a los 20 minutos tenía 2,5 metros de altura. Fue una locura, quedamos aislados totalmente. Mi mujer embarazada fue rescatada por el ejército casi 20 horas después. Gracias a Dios, hoy le puedo contar esta historia a mi hijo. Es increíble que 14 años después nadie haya pagado por esa desidia. Sí, yo reitero, no es que nadie haya pagado, no hubo avances serios en términos de procesar esto, digo, más allá de lo que pasó con Berli, Frati y Álvarez. Frati y Álvarez, digo, me parece que en realidad terminó siendo unos perejiles, porque lo quiero, si yo no lo voy a defender a Marcelo Álvarez, y además creo que es un tipo, no sé, pinta como honorable, digamos, a diferencia... pero con una incapacidad absoluta, digo, lo quiero decir, le quedó absolutamente grande el cargo y yo mismo, siendo concejal, noté que no sabía dónde estaba. Ahora, las conexiones son conexiones provinciales, todo, es decir, la obra, el hidrómetro, el sal, digamos, nada era local. La falta de planes de contingencia sí era un tema municipal. También a mí me dejó el aprendizaje de lo que significa la política pública. La política pública significa gobernar, tomar decisiones, estar atento, mantener esta doble lógica del plan y sostener el plan. Esto es lo que cambia una política pública y es lo que entiendo con mucha humildad va a ser el Frente Progresista y va a ser reconocido después el Frente Progresista, pero también ser una suerte de bombero, saber cuándo hay que parar un poquitito esa mirada de sencillar hasta que aclare y ponerse a resolver el problema y tener capacidades de respuesta. Y eso es evidentemente lo que no tuvo. Pero digo, por respeto a la Carpa Negra, a la Marcha, a las Antorchas, los conozco, sé quiénes son, no piden plata. No es una cuestión, no piden plata, están hablando de una reivindicación y tienen esa fuerza moral que parecida a las que han tenido otros que han peleado por la memoria colectiva, porque en realidad no tiene que ver con mirar hacia atrás, decir, bueno, ya pasó, algunos dicen, che, esto no le hace bien, hay que ir hacia adelante. Para ir hacia adelante tenemos que cerrar heridas, porque si no esto es imposible, es un dato de la realidad. Y sé que en este mismo momento que nosotros estamos hablando hay mucha gente que todavía recuerda esos tiempos como los peores de su vida.